hubiera preferido que su regulación fuera mejor que la Está bien, anterior. pero estamos de acuerdo que derogar esta ley, están los dos de acuerdo que fue positivo. Hacía falta, pero ¿qué es lo que lo reemplaza? Ese es el punto. Porque hay un capítulo de esta ley, capítulo 5, que habla de regulación de contenidos. Y el artículo 3, cuando se refiere a la finalidad de la ley, también regula contenidos. La ley de la dictadura militar decía que los contenidos no podían ir contra el orden público, contra el desarrollo estatal, contra la seguridad, no podían ir contra la ética, etc. Ahora la ley también cambia los valores. Dice, las comunicaciones no pueden ir contra el interés público, no pueden ir contra el interés social, no pueden ir contra la ética. ¿Y quién decide qué es eso? La autoridad de aplicación, como en la otra autoridad ¿Usted qué de piensa aplicación. sobre esto, lo que está diciendo el doctor Badeni ahora? Mire, algunos principios tiene que tener, toda la legislación está guiada por principios. Estos principios impuestos por un Congreso que es democrático me parecen valederos. Son los principios que debe seguir un sistema democrático de gobierno, como el que tenemos ahora. La dictadura imponía a uno haciendo prevalecer cuestiones de seguridad, que eran los valores que defendía la dictadura. A ver, podemos decir por lo pronto que esta ley no es anticonstitucional. En eso están los dos de acuerdo. No, yo creo que es inconstitucional en cuanto regula los contenidos. Así como no se le puede decir a un diario, una revista, qué es lo que debe escribir, tampoco se le puede decir a un emisor radial o televisivo qué es lo que puede decir o qué es lo que no puede decir. O sea, usted está diciendo que esta ley viola la Constitución, el espíritu de la Constitución. Viola la libertad de expresión, tal como lo prevé el artículo 32, que como bien dijo el doctor, veda una ley de prensa. ¿Y eso para usted es una cuestión de principios? O sea, ¿es tan importante para usted Yo eso? creo que sí, los principios son fundamentales. Por supuesto que todos queremos una radio y una televisión que defienda el interés social, que defienda el interés público, etcétera. Pero si no lo hace, ¿quién soy yo para calificar que no se está haciendo eso? El único juez de los medios de prensa debe ser el pueblo, el público. Ahora, El artículo sí, 32, discúlpeme, por supuesto. es un viejo artículo originado en la reforma constitucional de 1860, impuesto por la legislatura de la provincia de Buenos Aires. ¿Nos recuerda qué decía ese artículo? Sí, dice que el gobierno federal no puede restringir la libertad de imprenta. ¿Esto qué quiere decir? Primero se está refiriendo a la imprenta. Ya, Sí, hablé ya de- explicamos que es algo complejo, sí. Y Gutenberg lo queda en el otro que pasado. dice no es que las provincias no pueden restringir la libertad de imprenta, sino que el gobierno federal no puede hacer restricciones en las provincias, en los territorios provinciales a la libertad de imprenta. Pensemos que esa cláusula constitucional se introdujo cuando la República Argentina se llamaba hasta ese momento la Confederación Argentina, la unión de las 13 provincias del interior, y el Estado independiente de Buenos Aires era otra nación que discutía la representación exterior ante las cortes europeas, mandando embajadores. Está bien, pero acá el doctor Badeni Bueno, dice, pero- esto es anticonstitucional, No, es muy pero fuerte, es una no cuestión de tiene nada que principios. ver. No tiene nada que ver el artículo 32 con que esto sea inconstitucional. Si leemos el artículo 32, lamentablemente no tenemos acá un texto constitucional para leerlo, pero dice lo que yo le dije, no tiene absolutamente nada que ver con esta ley. Porque acá el Porque doctor esta Badeni ley no sí. habla de la imprenta, Yo entiendo, habla a ver, de los doctor Badeni. medios audiovisuales. Que obviamente acá hay un debate porque está la Constitución de por medio o el espíritu de la Eso es Constitución. lo que dice el doctor Y los Rodríguez Sá. principios. Perdón, Sí. como todas las prohibiciones, este artículo 32 impone una prohibición al gobierno federal. Como todas las prohibiciones, no pueden interpretarse extensivamente, sino taxativamente. Cuando usted prohíbe algo, prohíbe lo que dice el texto de la prohibición y nada más. Ahí se prohíbe al Estado federal poner límites a la libertad de imprenta.
punto. Bueno, No. a ver, Ahora, el sí. doctor Rodríguez Sá da una interpretación, y esto lo discutimos en oportunidad de mi intervención allí en el Senado, que eso implica también toda la libertad de expresión. Como dije recién, la imprenta se pone en un territorio determinado, sin embargo las ondas están a lo largo de varias provincias, son indudablemente de jurisdicción federal. Está bien. A ver, doctor Bandini, usted se quería meter todo el tiempo y yo trataba de respetar, darles el juego lo más que puedo. Pero no quiero ¿qué polemizar quería con el retomar otra vez? doctor, No, me parece muy bien que autoridad. polemicemos. Pero el artículo 32, cuando dice el Congreso no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o que establezcan sobre ella la jurisdicción federal, fue una imposición de la provincia de Buenos Aires en 1860, basada sobre los fundamentos que dieron Dalmacio Vélez Sarsfield, Sarmiento, entre otros, señalando, nosotros nos incorporamos a la nación argentina, a la provincia, pero tenemos una amplísima libertad de prensa, de modo que no queremos que ocurra lo mismo que en otras provincias donde había censura y había restricciones a la libertad de prensa. Entonces queremos el artículo 32, por eso se incorporó el artículo 32. Y el artículo 32, cuando dice que no puede haber restricciones, está diciendo lo mismo que el artículo 3 del Pacto San José de Costa Rica. Usted puede decir lo que quiera, pero si incurre en un acto ilícito, queda sujeto a la responsabilidad ulterior del derecho civil o del derecho penal. Doctor, es interesante porque usted marca mucho la cuestión de los principios también y los dos hablan mucho de la Constitución. Ahora, ¿cómo se explica que su estudio, por ejemplo, defendió al almirante Macera, que fue responsable de la violación de la Constitución y de la dictadura? O sea, ¿no hay una contradicción entre lo que usted plantea de defensa férrea de la Constitución y que su estudio haya defendido a Macera? No, hay en el caso, por ejemplo, de la quiebra de Macera en su momento. Hay un error de información. Mi estudio no defendió al almirante Macera. Lo defendió en una quiebra. No. Por la desaparición del caso Tarnopolsky de una familia entera. No. Nuestro estudio no defendió al almirante Macera, sino que intervino solamente en una cuestión vinculada con la esposa de Macera y a pedido de uno de los hijos para preservar la pensión de ella. Pero no intervino, nunca. En la familia Macera. No, para preservar una pensión, pero no fuimos abogados de Macera. Yo personalmente no intervine en el caso, intervinieron otros abogados del estudio. ¿De su estudio? Sí, de mi estudio y de mis socios. Yo no intervine en ese caso. O sea, no considera que haya una contradicción en este caso. No intervine en ningún caso referente a violación de derechos humanos. Al contrario, mi única intervención que se dio fue en el año 1978, propiciando conseguir la libertad de un exdiputado de la provincia de La Pampa que estaba arbitrariamente detenido y que después de un año, felizmente, pudimos conseguir que fuera puesto en libertad y con vida. Bien, bueno, gracias de todas maneras. Obviamente la Constitución se nos cuela mucho, a pesar de que no tengamos el texto acá, como es en Venezuela, que cada 2 por 3 la sacan. Gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender un poco esto desde otro aspecto. Vamos a una pausa y después seguimos acá en El Destape, como todos los domingos.